Hola, muy buenas, soy Daniel Blanco, soy periodista, soy escritor y estoy aquí hoy pues para hablaros de la literatura, de la vida, de las familias, de los padres y sobre todo para hablaros de mi última novela, Como era en un principio, finalista del premio Ateneo de Sevilla y una novela que viene a romper los moldes de la novela de intriga o de misterio. Antes de nada me gustaría pediros disculpas porque yo hoy debería estar ahí con todos vosotros de forma presencial, pero bueno, un acontecimiento de última hora me ha impedido poder volar hasta la isla. Os pido disculpas porque creo que en la nueva normalidad todos tenemos eso, que acostumbrarnos casi a esta incertidumbre y a cambiar los planes de un día para otro. Os pido disculpas, pero bueno, vamos a intentar hacerlo desde aquí de una forma pues lo más cercana posible para que podamos tener esa conexión entre vosotros y yo. Como os digo, vamos a hablar de la literatura, de la vida y vamos a hablar de las familias. Antes de entrar en materia, antes de meternos de lleno en la literatura, os voy a contar brevemente quién soy yo, para los que no me conozcáis. Pues soy Daniel Blanco, soy periodista, soy conferenciante y soy escritor. Estudié, fíjense, periodismo porque me parecía lo más cercano a la literatura. Contar la vida, contar la actualidad. Estuve trabajando durante muchos años en un periódico hasta que decidí dejarlo todo por la literatura. Dejé mi trabajo, lo dejé todo y decidí que quería escribir un libro porque, fíjense, nada me daba más miedo que verme un día con 80, con 90 años y darme cuenta de que nunca había intentado hacer lo que más quería, que era escribir un libro. Como os digo, lo dejé todo, me propuse escribir un libro y fíjense, empezó entonces el peor año de mi vida. ¿Y saben por qué empezó el peor año? Porque cuando uno escribe un libro, uno puede tardar aproximadamente unos 6, 8 o 10 meses en escribir un libro y durante todo ese tiempo uno escribe sin saber si alguna editorial va a querer ese libro. Uno escribe durante todo ese tiempo sin saber si una vez publicado el libro, ese libro se va a vender. Y uno escribe todo ese tiempo sin saber si el libro, cuando se publique y cuando se vende, va a gustar. Yo llevo viviendo y dedicándome a esto de la literatura hace ya muchos años. Escribo teatro, escribo relatos y escribo novelas. Y escribo novelas tanto para jóvenes como para adultos. Como era en un principio, es mi última publicación, es mi cuarta novela. Y fíjense, yo cada vez que escribo tengo un pequeño ritual. Escribo en casa con una disciplina casi militar, escribo desde por la mañana hasta por la tarde. Y cuando me queda ya poco tiempo para terminar la novela, cuando me quedan ya un mes y medio, 2 meses, me voy a un monasterio con unos monjes que tienen voto de silencio y siempre termino ahí mis novelas. Cuando me preguntan que cómo escribo, siempre digo lo mismo. Escribo en el silencio y escribo en la tranquilidad. Por eso escribo tan a gusto aquí, en las islas, y por eso estoy tan a gusto creando aquí, frente al mar. Como era en un principio, es quizás mi novela más personal porque habla de un acontecimiento real y de un acontecimiento que además ocurre en mi familia y que pone patas arriba mi familia. Fíjense, insisto en que todo esto es real. En 1987, a una tía mía, su marido le regala un reloj de oro. Un reloj de oro carísimo, un reloj de oro que podría estar valorado ahora en unos 10 o 12.000 euros. Mi tía va presumiendo del reloj hasta que 4 meses más tarde, una mañana en la que está en el trabajo, va al servicio y se da cuenta de que el reloj no está. Lo busca por el trabajo, rehace el camino a casa, pone patas arriba a la casa y el reloj nunca aparece. Mi tía se vuelve loca porque además el día antes de perderlo había tenido una cena con sus amigos íntimos. El reloj nunca aparece y, como os digo, mi tía cae en una depresión porque dice, bueno, hay que ver que he perdido un reloj de oro en el tiempo récord de 4 meses. Pasa el tiempo, pasan 32 años y es en 2019, cuando mi tía es una mujer con edad ya para jubilarse, cuando el último día que va al trabajo
recibe en el trabajo un sobre sin sello y sin remitente con el reloj que había perdido 32 años antes. Esta aparición casi mágica del reloj viene a demostrar dos cosas. Lo primero, que no lo había perdido, sino que alguien se lo había robado. Y lo segundo, que es quizás lo más inquietante y lo que a mí me lleva a escribir esta novela, es que había alguien de su entorno con razones suficientes para hacerle daño durante tanto tiempo. Fíjense, esta aparición, como digo, casi mágica del reloj, pone sobre la mesa muchísimas preguntas, ¿no? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién lo devuelve? ¿Por qué alguien querría quedarse con un reloj 30 años? ¿Qué perseguía? Y sobre todo, ¿por qué quería hacerle daño a mi tía durante tantísimo tiempo? Esto, que como digo es una historia real, esto ocurrió en realidad, es el punto de partida de cómo era en un principio. Y sirve para hablar de las relaciones familiares y de cuáles son esos afectos y desafectos que se dan dentro de la familia. Como era en un principio es mucho más que una novela de misterio. Es decir, esta intriga de saber quién robó el reloj y quién le devolvió el reloj a mi tía 32 años más tarde es solo el envoltorio. Dentro, la historia trata un tema muchísimo más importante y que a mí me interesa mucho más, que es la familia. Ninguno de nosotros estamos a salvo de la familia. La familia, y eso lo sabemos todos, puede ser refugio, pero también puede ser intemperie. La familia puede ser la sanación a las heridas, pero también puede ser la herida. La familia es la institución que marca a una sociedad. Dentro de la familia es donde aprendemos a amar, pero también donde aprendemos a odiar. Y sobre eso van Como era en un principio. Como era en un principio retratan a una familia, pero para mostrar esa telaraña de afectos y desafectos que se da dentro de las relaciones más cercanas, es decir, con los familiares y con los amigos. Fíjense, todos sabemos cómo es la familia perfecta, ¿no? Todos sabemos cómo es la madre perfecta, el hijo perfecto o el hermano perfecto, pero ninguno podemos llegar a ese estándar. Nadie llega a ese nivel que nos han marcado, por lo que la familia se convierte casi en el origen de todas las frustraciones. Se convierte en una fuente de desesperación porque los demás no llegan al estándar que se supone que les hemos marcado. Hay madres que no se comportan como madres, hay hijos que están deseando salir de casa y eso son también la familia. Eso es una parte de la familia que casi nunca contamos porque parece que nos avergonzamos contar la parte negativa de la familia. Parece que es un fracaso cuando reconocemos que hay relaciones en la familia que no son sanas. Y sobre eso trata Como era en un principio, sobre cómo muchas veces damos por hecho de que todo lo que recibimos de la familia es bien intencionado o viene desde el amor o desde el cariño. Y Como era en un principio, lo que hace es hablar de que muchas veces normalizamos relaciones dentro de la familia que no son buenas, ni sanas, ni beneficiosas para cada una de las partes. Dentro de la familia se dan los amores más apasionados, pero también los odios más crueles. Ninguno, como decía antes, estamos a salvo de la familia. Porque fíjense, el ser humano necesita de una comunidad, necesita de un entorno y de un grupo para sentirse apoyado, para sentirse protegido y para sentirse querido. Pero muchas veces, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar por estar dentro de la familia? ¿Qué es lo que la familia nos da, pero también qué es lo que la familia nos quita? Sobre eso va Como era en un principio. Como os digo antes, el misterio, este reloj que desaparece y que después aparece casi de una forma mágica, es el envoltorio. Es un poco lo que te lleva a seguir leyendo, pero durante el camino lo que hacemos es conocer a una familia que puede ser la vuestra o que puede ser la mía. Hablemos de lo importante, que es de la familia y de cómo nos marca en nuestras relaciones con ellos y con los demás.
Y seguimos hablando de familia porque saben ustedes que es un tema que da para mucho. Y hay un tema fundamental que vertebra la novela casi de principio a fin, que son los silencios y los secretos familiares. Estoy convencido de que esta generación de ahora que está aprendiendo a comunicarse, que está aprendiendo a expresarse, que está aprendiendo pues a decir cómo se siente, es algo completamente novedoso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no estaban acostumbrados a hablar. Eso de poner encima de la mesa las emociones, el cómo se sentía uno, no era algo habitual. ¿Qué ha provocado esto? Que las familias, muchas familias, están construidas sobre silencios, sobre secretos, sobre misterios, que se van guardando y van pasando de generación a generación, que van ocultándose debajo de la alfombra, porque parece que lo que no se verbaliza no ocurre, que lo que no se verbaliza no existe, que lo que no se verbaliza no es importante. Y por eso, las cosas importantes se han ido callando, se han ido ocultando, y de repente, un día cualquiera, estalla. Y entonces, la familia nunca vuelve a ser la misma. Eso produce tal terremoto, tal zarandeo en las relaciones familiares, que nada vuelve a ser igual. Sobre eso también va como era en un principio, sobre las cosas que callamos, sobre eso tan importante que no nos atrevemos a ponerle palabras, sobre los silencios que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y que nos afectan a nosotros, sobre las familias que están construidas sobre silencios. Y esa es la pregunta que se hacen muchos personajes de la novela. ¿Cuántos silencios hay en mi familia? ¿Cuántas cosas hay que no sé? ¿Cuántas cosas importantes se han callado? Pues si lo quieren saber, lean Cómo era en un principio, porque ahí, en esta historia, se pone sobre la mesa este problema y esta característica de las generaciones antiguas, el no hablar las cosas, el no querer ponerle palabra a las cosas importantes. Como era en un principio, como os he comentado antes, es una novela de misterio, sí, es una novela de intriga, también, pero le da una vuelta de tuerca al género. Es lo que se conoce como el domestic noir. Y os preguntaréis ¿qué significa ese domestic noir? Pues bien, es una expresión francesa que significa algo así como la novela negra doméstica. Aquí en España se traduce como la novela de intriga de andar por casa y tiene dos características fundamentales. La primera es que no hay ni policías ni investigadores. Es decir, es una persona normal y corriente, como vosotros o como yo, la que se encarga de resolver un misterio o de esclarecer un asesinato. No hay policías, no hay profesionales, no hay gente que se dedica a eso, sino es una persona normal que de repente, de un día para otro, decide resolver un misterio. Y la segunda característica, que es para mí como escritor y como persona la más interesante, es que, fíjense, y de ahí viene el nombre, este domestic noir, es que los principales sospechosos son las personas en las que más confiamos o a las que más queremos. Es decir, los sospechosos son la familia o los amigos, con lo que se dinamita ese refugio del ser humano. Por eso de ahí viene el nombre, este domestic noir, que es que se dinamita este salvavidas, este apoyo que tenemos todos los seres humanos, que es la gente más cercana, que son la familia y los amigos. Me preguntan muchas veces que qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir Cómo era en un principio. Pues fíjense, lo más difícil a la hora de escribir esta novela, la cuarta ya de mi carrera, ha sido precisamente lo mejor de la novela, que es que está basada en un hecho real. En el momento en el que uno tiene entre manos un acontecimiento que además
me toca tan de cerca porque ocurre dentro de mi ámbito familiar, uno tiene la sensación de que está tratando con material sensible. Uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de marcar la frontera que separa lo que de verdad pasó con lo que uno se inventa. Porque fíjense, en la realidad, nosotros, en nuestra familia, no hemos descubierto quién robó y quién devolvió el reloj. Lo que es todavía mucho más terrible. Porque fíjense, si hubiera un culpable, todos sabríamos a quién señalar. Pero el hecho de que sigamos todavía sin saber quién ha sido, tiene algo, como decía, terrible, que es que nos convierte a todos en sospechosos. Y no hay ninguna familia, no hay ningún grupo íntimo que pueda cargar con la sospecha a cuestas. Desde que pasó esto, en mi familia no se habla de otra cosa. Estamos buscando al culpable, haciendo cábalas, lanzando hipótesis. Porque no hay nada peor que no saber quién ha sido. Porque en el momento en el que no sabes quién ha sido, todos se convierten en sospechosos. No sabes de quién fiarte. No sabes en quién confiar. No sabes quién te ha traicionado por la espalda. Y eso es lo que pasa en la realidad. Yo, es verdad que en la novela, en Cómo era en un principio, sí he buscado un culpable, sí he argumentado por qué ese culpable ha sido, pero como os decía antes, el hecho de escribir sobre hechos reales y el hecho de escribir sobre mi familia o sobre mi entorno más íntimo ha sido lo más delicado de todo este proceso. ¿Y saben por qué? Porque uno tiene pudor. Uno no sabe qué contar, qué callarse. Uno no sabe si está traicionando cierto pacto de silencio que hay en la familia. Uno no sabe si está aireando demasiado los trapos sucios familiares. Pero creo que yo, como persona y como escritor, quería contar esta historia. Quería compartirla. Porque hay algo que los escritores tenemos pendiente y tenemos siempre presente. Cuando yo me entero de una historia, cuando yo escucho algo que me deja varios días y varias semanas preguntándome, ¿esto por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pudo ocurrir esto? Sé que ahí hay una historia. Y en el momento en el que en mi familia reaparece el reloj, yo llevo semanas y meses pensando en lo mismo y pensando quién pudo ser y sobre todo por qué pudo ser. Yo estoy convencido de que la literatura, y por eso escribo, nos ayuda a entender nuestro entorno y a entendernos a nosotros mismos. La literatura, o la buena literatura, habla de lo que somos, habla de lo que sentimos y habla también de lo bueno del ser humano, pero también de lo terrible. Y como era en un principio, habla de eso, de lo terrible que se da dentro de la familia, que se da en el núcleo que se supone que debería cuidarnos. Sobre eso va Como era en un principio. Suele ser, fíjense, una pregunta recurrente en todas las presentaciones y en todos los clubes de lectura. ¿Por qué escribo sobre lo que escribo? ¿Qué me inspira? ¿Qué me importa lo suficiente como para plasmarlo en un libro? Pues fíjense, yo creo que nos han estado mintiendo durante toda nuestra vida. Nos dicen a todos que somos diferentes, que todos somos de nuestro padre y de nuestra madre. ¿Y saben lo que les digo? Que es mentira, que en el fondo todos somos iguales y a todos nos importa lo mismo, que es amar y ser amados. Yo escribo de lo que me importa, escribo de eso que nos democratiza a todos, que nos hace a todos iguales. Escribo sobre eso que es universal al ser humano. Y por eso escribo de la familia, escribo de la gente a la que quiero, y por eso escribo de las relaciones íntimas. Escribo de todo lo que nos preocupa. Escribo de lo que me ayuda a entender mi entorno
y a entender quién soy. Y eligiendo estos temas, entiendo que también os ofrezco a vosotros un espejo en el que miraros. Os ofrezco una guía para que también vosotros entendáis cuál es vuestro mundo y os entendáis a vosotros mismos. ¿No es ese el papel de la literatura? Ayudar a entender quiénes somos, dónde vivimos y a qué hemos venido. Hay gente que me pregunta que de dónde viene el título, ese como era en un principio, que seguro que a algunos de vosotros os suena porque es uno de los versos del rezo del rosario. El título está elegido por varias razones, pero la fundamental es la siguiente. Como era en un principio, es una novela que, como os he contado anteriormente, narra esa aparición casi mágica del reloj, pero fíjense, para entender quién robó el reloj y para entender quién lo devolvió después, hay que saber cómo eran las cosas en un principio, cómo era el pasado, cómo era la vida de mi tía y de la gente que les rodeaba. Por eso esta novela se llama Cómo era en un principio, pero además es una invitación a todos nosotros, a todos los lectores, a mirar atrás, a entender de dónde venimos, a preguntar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, cómo fue su vida, cómo se sintieron, qué recuerdan y qué no se perdonan. Porque muchas veces para entendernos a nosotros mismos hay que entender a las generaciones que nos precedieron. Hay que entender y hay que saber quiénes eran nuestros antepasados. Porque lo que les pasó a ellos repercute en nosotros. Porque muchas veces lo que estamos viviendo ahora es el fruto de lo que vivieron ellos, de lo que sintieron ellos y de las apuestas que hicieron ellos. Por eso esta novela se llama Como era en un principio, como una invitación a mí, a vosotros, a los lectores, de mirar atrás, de investigar y de saber cómo eran las cosas en un principio. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por seguir ahí, muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación virtual de Cómo era en un principio. Ha sido un verdadero placer. Le quiero dar las gracias especialmente a la Biblioteca Insular de Gran Canaria por abrirme sus puertas y por la amabilidad y por el cariño con el que me han tratado siempre. Una mención especial a Mari Carmen y a Carlos. Muchísimas gracias por hacerlo todo tan fácil. Y os quiero dar las gracias, cómo no, a vosotros, a los lectores, porque sois los verdaderos artífices de toda esta magia, porque sois imprescindibles y porque la literatura y los libros no existirían sin vosotros. Os quiero dar las gracias por apoyarnos y por seguir ahí, al otro lado, en estos tiempos tan delicados. Nos vemos en los libros, nos vemos en las historias y nos vemos en las bibliotecas. Si queréis contactar conmigo, estoy en todas las redes sociales, Daniel Blanco Parra, y allí estoy a vuestra disposición, dispuesto a hablar de la vida y de la literatura. Un abrazo.